La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Como primer imperativo, señalé la necesidad de destruir las barricadas que dentro de nuestro mismo campamento se empezaban a levantar, o subsistían desde pasadas contiendas, y que solo servían para el combate recíproco entre copartidarios. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en un nuevo episodio. Bueno Kevin, bienvenido y les queremos contar a todas y todos nuestros oyentes que el día de hoy hablaremos de uno de los momentos cruciales y a la vez menos explorados de la historia política colombiana, las elecciones presidenciales de 1946, un escenario que no solo marcó el rumbo del país, sino que también sembró las semillas de una violencia que perduraría por décadas. Para ello, hemos invitado a Olga González, doctora en sociología, investigadora y autora del artículo Cómo el liberalismo perdió las elecciones presidenciales de 1946, el saboteo al candidato Gabriel Turbay por la élite del Partido Liberal, el cual fue publicado en la edición 23-24 de la revista Memoria del Archivo General de la Nación. Bueno, bienvenida Olga, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Gracias, Mario. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, Olga, pues muy contentos también nosotros de que nos acompañes en este nuevo episodio y quería empezar el programa preguntándote por qué se afirma que Gabriel Turbay fue el candidato de la oligarquía y Jorge Eliezer Gaitán el candidato del pueblo. Sí, en realidad Gabriel Turbay ha sido identificado como el candidato de la oligarquía. Es un mote que se le quedó pegado. Uno pues abre los libros de historia, los manuales o habla con la gente que medianamente se acuerda o tiene alguna referencia sobre Gabriel Turbay y suele ser, o sea, realmente es muy frecuente que se diga, sí, él era el rival de Turbay, pero él era el de la oligarquía y el nuestro, el del pueblo, era Gaitán. Eso fue, digamos, lo mismo que yo sabía, porque no podía yo tener otro conocimiento distinto al que me fue transmitido tanto por los manuales de historia como por algunas personas. Y parte de la investigación que yo emprendí fue para tratar de examinar eso, no como un hecho dado o una verdad, sino como una hipótesis posible, pero también una hipótesis que podía ser desmontada. Y lo que me demostró mi investigación es que ese mote era inadecuado. Es decir, había ahí una simplificación en extremo, prejuicio también y un desconocimiento sobre todo. Lo que me interesó más fue el desconocimiento que tenía yo y que tenemos muchos sobre Gabriel Turbay y que me motivó pues para meterme en archivos, en prensa, en bibliotecas, hablar con gente, la que todavía medianamente tiene algo que decir, digamos, libros. Ha sido una cosa muy, muy apasionante. Entonces, digamos que la respuesta a por qué se afirma eso es larguísima. O sea, me podría quedar aquí como 2 horas para entender qué fue lo que pasó. Pero bueno, voy a tratar de decirlo en pocas palabras. Digamos, en los años 30 y 40 del siglo XX, Colombia estaba cambiando de forma bastante acelerada y de la mano del Partido Liberal que llega al poder en el año 30, llega electoralmente al poder y empieza a hacer una serie de transformaciones muy importantes, de la serie de transformaciones en donde hubo varios protagonistas y unos de ellos fueron Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Ellos fueron 2 personas muy importantes para esos años de transformación. Lo que pasa es que Gabriel Turbay fue un hombre, digamos que a sus 30 años ya había sido ministro, a sus 33 ya había sido embajador, había tenido altísimos cargos, pues entre representación, también había sido congresista, senador, director del partido, había tenido altísimos cargos y Jorge Eliezer Gaitán de cierta forma no había tenido tan altos cargos. Entonces yo pienso, ellos dos se llevaban apenas 5 años de diferencia, pero puede ser que hubiera esta especie de rivalidad entre los dos. En los años 30 y 40 de los que hablo, digamos en finales de los 30 o 38, 42, el que sonaba como posible candidato presidencial era Turbay, no Gaitán. Y claro,
Gabriel Turbay pues sí anduvo en la órbita de las embajadas. Fue embajador en Washington, pero también fue embajador en Europa, en Roma, en varias ciudades, en la Sociedad de las Naciones, Liga de las Naciones, como se le decía. Y en realidad Gaitán no había tenido esos cargos. Gaitán no hablaba inglés. Gaitán era un tipo más como los políticos nuestros hoy en día, digamos, más parroquial. Turbay tenía más roce internacional, mucho más conocido, Gabriel Turbay. Muy posible que en esa confrontación electoral del año 46, hay elecciones en el año 46, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán fueron los dos candidatos de esa elección. Durante la mayor parte de esa campaña, digamos, solo a último minuto se coló Ospina Pérez, pero esta historia la puedo contar luego. Lo cierto es que Turbay y Gaitán eran los dos candidatos prácticamente desde el año 45, incluso 44, ya se veía que iba a ser Gaitán, se iba a lanzar. Pero pues Gaitán tenía más un aire de populista, de una persona que está agitando las masas. Gaitán era un agitador de masas. Turbay no era un hombre, digamos, distante del pueblo. Él también tenía sus seguidores, también era un hombre de plaza pública, de grandes discursos, pero no usaba el populismo, no usaba la agitación. Gaitán aprovechó el hecho de que Turbay tuviera ese tipo de reconocimiento, como les digo, de haber sido ministro, estas cosas, para ponerle ese mote de la oligarquía y él mismo pues autoproclamarse el del pueblo y yo soy el hombre del pueblo, todas estas cosas que conocemos de Gaitán. Entonces, claro, fue también una táctica electoral que Gaitán necesitaba para unir a la masa, es decir, electoralmente siempre, entre dos rivales que son relativamente parecidos, porque ambos vienen del Partido Liberal, el uno es más disidente, el otro ha hecho su carrera en el Partido Liberal. Gaitán ha sido un poco disidente, un poco rueda suelta, un poco sí, a veces no, pero pues en el 43 él había sido ministro de la administración López, pero bajo Echandía. De Santos también fue ministro. Entonces, Gaitán también estuvo implicado con el Partido Liberal y con esta supuesta oligarquía, pero en ese momento, coyuntura electoral, pues necesita Gaitán, tener un rival y anatemizarlo, es decir, ponerle un mote para distinguirse y para él, pues darse otro aire. Esa sería la razón por la que Gaitán usó ese anatema. Bueno, muy interesante saber todos estos aspectos y bueno, ver a estos personajes que muchas veces la misma historiografía no nos muestra esa complejidad que tenían. Me gustaría que nos cuentes por qué se considera que la historiografía colombiana ha simplificado la narrativa de las elecciones presidenciales de 1946. El trabajo que yo emprendí me mostró que esas elecciones han sido muy poco estudiadas y que incluso las del 42 han sido poco estudiadas y que incluso el segundo periodo presidencial de López, que empieza en el 42, ha sido poco estudiado. Es decir, el periodo más interesante para mí de la política colombiana es el que se extiende del año 30 al 46. Fueron años en que se le arrebata por las vías legales, electorales, pero se le arrebata el proyecto de país que estaba construyendo el Partido Conservador de la mano de la Iglesia, que era un proyecto muy conservador, muy centrado en la idea de una religión, el catolicismo, muy excluyente de lo que no fuera así, una ciudadanía limitada, muy jerárquico, todo lo que fuera derechos de las mujeres muy restringido, educación más bien de la mano de la Iglesia y ojalá para una minoría, derechos sociales pequeños, restringidos también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega en el año 30 Olaya Herrera, esto se vive como una cosa muy apoteósica y luego López Pumarejo en el año 34, luego Santos hasta el 46, que es cuando se pierde ese proyecto. Son años sumamente fecundos. Los colombianos vivimos como con la impresión de que, no sé, las generaciones de ahora como que Colombia nunca ha estado mostrando algo al resto del mundo o al continente. Pues bueno, en esos años sí, Colombia era la de mostrar en esos años. Había muchas experiencias, bueno, una experiencia real de modernización, además en un contexto en que América Latina se estaba más bien yendo por el lado de los autoritarismos. En contexto internacional son años de fascismo, de ascenso de guerra civil en España, ascenso del fascismo, del nazismo, y Colombia logra justamente con estos gobiernos mantener un norte, mantener una democracia, ampliar la democracia, ampliar los derechos, bueno, en la medida de lo posible, porque no era fácil, con la oposición era muy, muy feroz, la oposición particularmente de la mano de Laureano Gómez, que era terrible, habría que hacerle un capítulo específico a Laureano Gómez y el rol que tuvo Laureano Gómez en esos años.
Pero lo cierto es que de alguna forma, no sé por qué, pues por el presentismo en buena medida y porque a las generaciones más recientes, pues al no conocer lo que ha pasado, se les olvida, lo han desconocido, pero no se le ha dedicado suficiente tiempo e interés a esos años de 30 y 46 que podrían ser inspiradores para hoy nosotros. Si ustedes miran y hablan con, gente, no sé, interesada en las ciencias sociales o en la política, van a ver que la mayoría de las personas, si acaso se remontan a los años 60, pero más probablemente se quedan de los 90 para acá, años de paramilitarismo, estas cosas, años muy oscuros, y se desconocen cosas muy, muy buenas que se hicieron en esos años. Entonces, realmente que se desconozcan las elecciones del 46 obedece, pienso, al presentismo, quizás a que que haya más apoyo para los historiadores, y también pienso que hay un hecho importante, y es que después del 46 viene el 48, el Bogotazo, y que de alguna forma cuando uno piensa en esos años, piensa en López, administración López, porque existe un libro muy importante y se sabe que López hizo buenas cosas, y en el Bogotazo. Y como que esos dos asuntos concentran la mayor parte de la atención en desmedro precisamente de todo lo que les estoy contando y también en desmedro de las elecciones presidenciales del 46 que fueron cruciales para Colombia. Invoqué la unidad liberal sin rencores, generosa y ancha, unidad como la han sabido entender mejor las masas abnegadas que sus jefes a través de la historia. Ya me gustaría entonces que entráramos a hablar un poco sobre estas reformas que impulsaron los gobiernos liberales entre 1930 y 1946. Aquí en este programa también hemos hablado de algunas de estas reformas que sirvieron para la modernización del país, pero me gustaría que nos contaras más sobre estas reformas que eran significativas para precisamente renovar y modernizar a Colombia. Y ahí Gabriel Turbay tiene un rol importante, y otros varios, quizás recuperar todos esos nombres que estaban haciendo. Por ejemplo, lo de la ampliación del voto. Anteriormente la democracia era limitada. Primero solo votaban los hombres, luego solo votaban los hombres que tenían cierto capital, y uno de los proyectos importantes de esta administración fue ampliar el voto. No lo ampliaron hasta las mujeres, sabemos que esto vino muchísimo después, pero sí se lo ampliaron a amplias categorías de la población masculina que no votaban antes. Esto fue muy importante y esto se hizo de la mano de la expedición de la cédula electoral. Originalmente la cédula, el documento que hoy conocemos como cédula, era en realidad una cédula electoral, es decir, era el documento que se requería para votar. Y ahí el ministro de gobierno, que fue Turbay, él tuvo un rol muy importante. Esto se venía discutiendo desde un poco antes, desde los años 20, finales de los 20, pero había algunos conservadores que estaban a favor, hay que decirlo, pero la mayoría no, estaban en contra porque ellos sospechaban mucho de la democracia. O sea, les parecía que los iletrados o que la gente de bajo capital no merecía votar, no tenía por qué, que teníamos que tener una democracia donde solamente los que tuvieran fortuna pudieran ser los que decidían los destinos del país. Entonces, esto era una revolución realmente, y cuando ustedes miran la oposición, fue también muy, muy fuerte. O sea, hay un trabajo muy bonito de Sebastián Guerra y donde se muestra, por ejemplo, lo que le pasaba a los fotógrafos, porque para hacer el documento, la cédula electoral, había que contratar a una cantidad de fotógrafos que fueran por toda Colombia para hacer esta documentación, y también había que recoger las huellas dactilares. En fin, tenía que haber un desarrollo, digamos, de estos mecanismos, pues estos se volvían objeto de ataques. Eso era muy brutal. Les estoy dando un ejemplo, uno de tantos, porque otras cosas que se hicieron muy importantes en esos años fue el apoyo a la educación. Para mí eso es una de las cosas más importantes que se hizo en esos años. La inversión para la educación se multiplicó y se intentó, Turbay y otros intentaron, que no fuera la iglesia la que tuviera el monopolio de la orientación de la educación en Colombia. Es decir, la iglesia obviamente ustedes miran lo que cuenta Alejandro Vallejo, cuando Darío Echandía fue el ministro de Educación, hay una serie de anécdotas donde se narra cómo era un colegio regentado por los curas, estas órdenes religiosas, y lo que significó llegar a cambiar esa forma de enseñanza. Era una enseñanza que negaba a Darwin, que negaba las ciencias, que era un adoctrinamiento religioso. Y cuando llegan los liberales e intentan poco modernizar la educación y hablar de ciencia y hablar de ciencias naturales, todo esto también se arman unas peleas muy, 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 muy importantes.
pero ellos siguieron adelante, llevaron a cabo este esfuerzo, multiplicaron la inversión en educación. En la Biblioteca Aldeana, por ejemplo, hay aún cosas que uno puede consultar. El esfuerzo de llevar colecciones de libros, que se llamó la Biblioteca Aldeana, esto lo hizo López de Mesa, a toda Colombia. Intervencionismo de Estado, obviamente, también. Desarrollo de los sindicatos se hizo en esos años. Apoyo a la cultura. Por ejemplo, la Radiodifusora Nacional de Colombia, esa fue creada durante el gobierno de Santos en 1940, durante este periodo. Es decir, grandes instituciones culturales, educativas, fueron de primer orden, fueron creadas en ese momento. Yo quisiera también preguntarte, como a modo de opinión personal y pues también con lo que has investigado, si consideras que estas elecciones fueron un momento pues decisivo para la orientación de la sociedad colombiana. Yo considero que esas elecciones fueron absolutamente decisivas para la orientación de la sociedad colombiana y para el país, el destino del país. Es decir, todo lo que se estaba haciendo en un contexto que no era fácil, estaba la guerra, estaba lo que les digo, el ascenso de los autoritarismos, todo esto, y Colombia había logrado mantener ese norte. ¿Qué iba a pasar? A sabiendas de que gracias al voto, el voto fue muy importante, pero el voto no le gustaba a gente como Laureano. Laureano empezó a sabotear las elecciones. Él dijo, yo no voy a elecciones, dejó de participar. O sea, hizo que su partido no participara. Y esos liberales le insistían a los conservadores, participen. Que no, porque, claro, no le gustaba, porque él sabía que esa gente no iba a votar por ellos. Ellos estaban acostumbrados a manejar a los votantes, pues como si fuera ganado, como diría Benedetti. Ya eran ciudadanos que podían votar según quisieran. Es decir, el país tenía mayorías liberales. El voto había sido ampliado, el país tenía mayorías liberales. Es decir, que se sabía que el candidato que fuera elegido en el 46, o sea, que el candidato que fuera elegido por el Partido Liberal iba a ser presidente. No había duda. No había duda porque tenían las mayorías, se habían medido hace poco, es decir, había habido elecciones en el 45, se había logrado ya que los conservadores empezaran a asistir a elecciones. Era importante darle legitimidad a las elecciones, no hacerlas solo con un partido. Era muy importante precisamente apoyar al candidato que fuera el candidato del Partido Liberal. El candidato del Partido Liberal se llama Gabriel Turbay. Gabriel Turbay fue elegido en una convención del año 45, julio del 45, como elegía el Partido Liberal a su candidato. Se reúne una convención con delegados de todo el país y esos delegados votan por los que pueden ser candidatos y la mayoría pues decide quién sale. Hubo más de 1,000 personas presentes en esa convención. Hubo alrededor de 200 delegatarios que votaron. Gabriel Turbay ganó por las 2/3 partes. Le ganó a los rivales. El segundo era Darío Echandía. Darío Echandía era un tipo muy interesante también en esos años. Al igual que Turbay y Gaitán, no era un hombre de la oligarquía. No era un hombre con apellidos, no era un hombre pues de la alta clase bogotana o de alguna alta clase de otra zona o provincia. Realmente había la posibilidad de que fuera Gaitán, fuera Turbay o fuera Echandía. Gaitán estaba peleadísimo con el Partido Liberal. Como les dije antes, Gaitán por momentos era amigo y por momentos no. En este momento estaba fustigando al Partido Liberal y estaba por fuera del Partido Liberal, o sea que él no tenía ningún chance de ser ungido como el candidato en esa convención. Echandía era un hombre muy brillante, pero realmente la fama que tenía un poco era de ser perezoso como político. Él fue el que dijo la famosa frase, el poder para qué. A Echandía lo que le gustaba era leer. Por ahí le tocó en algún momento ser candidato, se aburría, no le gustaba salir a la plaza pública. Él era un intelectual que le gustaba más bien influir en López Pumarejo o en otros para llevar a cabo sus asuntos, lo que les dije cuando fue ministro de Educación, pero no le interesaba ganar elecciones, le aburría profundamente. Turbay era lo contrario, Turbay era un animal político, era un hombre muy al tanto de la política, tenía su sistema también de alianzas, tenía un muy buen olfato. Turbay evidentemente ganó. Turbay era muy popular, era un tipo muy brillante, siempre se dijo de él, incluso sus rivales, bueno, eso sí, no se lo negamos, Turbay será lo que será, pero es muy brillante, decían sus rivales, decía todo el mundo. Turbay fue elegido candidato de la convención en julio de 1945 para ser el candidato liberal. Luego Turbay ya podía estar prácticamente seguro de que él iba a ser presidente, ya con esa unción, con esa elección de la convención. El problema es que a Turbay se le atravesaron dos factores. Uno fue Gaitán y otro fue López Pumarejo. Correcto, Olga. Bueno, muy interesante. Me gustaría que nos contaras la responsabilidad que tuvo Alfonso López Pumarejo
en la marginación de Gabriel Turbay dentro del Partido Liberal, y también que nos cuentes qué revelan las cartas privadas de Gabriel Turbay sobre su visión del Partido Liberal y su intención de regresar a Colombia. Bueno, la primera pregunta me permite precisamente unir con lo que dejé en suspenso, y es que Turbay iba a ser el seguro presidente de Colombia en el año 46. Pero se atravesaron dos factores. Uno fue Gaitán, voy a dejar eso de lado por ahora, no lo voy a tratar porque no hay mucho tiempo. Y el otro fue Alfonso López Pumarejo. ¿Qué pasó con Alfonso López Pumarejo? Alfonso López Pumarejo saboteó la candidatura de Turbay. En vez de apoyarlo, ellos se conocían perfectamente bien. López Pumarejo era 15 años mayor que Turbay, pero Turbay había sido su ministro. Juntos habían estado desde el año 30, precisamente en la elección de Olaya Herrera. En fin, habían estado muy cerca. Pero ya en el 43, López Pumarejo, muy cuestionado su gobierno, muy cuestionado el segundo gobierno por una serie de actos de corrupción y también por una serie de actos, digamos, de mala gestión. López Pumarejo 2, el segundo gobierno fue malo, el de López Pumarejo. Y Turbay estaba un poco ya distanciado de López Pumarejo, y López Pumarejo se dedicó esencialmente a sabotear la candidatura de Gabriel Turbay. López Pumarejo, que ya tenía, no es el mismo primer gobierno, el primer gobierno de López Pumarejo invirtió todo esto que les digo en educación, pero fue un movimiento que estuvo muy del lado del movimiento social, es decir, fue un gobierno realmente empujado por los sindicatos, empujado por la agitación social. El segundo gobierno ya López Pumarejo ha cambiado y se ha vuelto mucho más amigo de los grandes capitalistas, de los gremios nacientes, y está gobernando más para ellos, aunque todavía mantiene algo de amistad con los sindicatos. Y Gabriel Turbay quería llevar de nuevo el Partido Liberal y los gobiernos al ala izquierda. Y a López Pumarejo esto no le convenía, no le gustaba, y por eso se dedicó a sabotear la candidatura de Gabriel Turbay. Y por eso, de hecho, se pierde esa elección. Y eso fue dramático para Colombia. Mi postulado es que eso fue muy dramático a los individuos, pues sí, triste, Turbay perdió todo, pero sobre todo para Colombia fue muy dramático lo que siguió, porque los conservadores recuperan el poder y ya a los pocos meses empieza una ola de violencia, y a los muy pocos años, pues realmente llega un estallido de violencia mayúscula, incluso con B mayúscula lo escribimos, ese episodio triste de Colombia. Bueno, Olga, pues muy interesante lo que nos cuentas, y yo quería ya para finalizar esta pues interesante entrevista, ¿qué aspectos de la vida y obra de Gabriel Turbay y otros contemporáneos suyos han sido olvidados o sepultados por la historiografía tradicional? Bueno, los aspectos son muchos porque no ha sido un personaje que haya suscitado el interés, como les dije, desgraciadamente, pero bueno, esperemos que haya más interés ahora dentro de poco sale mi libro y espero que se discuta, que hablemos más sobre estos años, que hablemos más sobre Turbay. Por ejemplo, hay un asunto, y es que Gabriel Turbay en el año 24, él pues muy joven, siendo muy joven, él nació en 1901, de 23 años, él asiste prácticamente al primer congreso que se declaró comunista, y él tuvo ahí un rol muy importante, por decir algo. Pero hay otra cantidad de aspectos que han sido olvidados o sepultados. En mi libro y alguno que otro artículo que he publicado revela asuntos como, por ejemplo, la campaña racista que él sufrió en el año 46, pero también otras obras, implicaciones que él tuvo, por ejemplo, su lucha para modernizar a Colombia en el sentido de reformar el concordato. Eso fue muy importante, eso lo cuento en extenso en el libro, o, por ejemplo, su lucha antifascista contra Laureano, pero también su concepción contra las potencias del eje durante la guerra como embajador en Washington. Pero hay muchos más elementos y seguro habrá otras cosas que, pues, espero, ¿no?, en el curso de los meses y años que sigan. Bueno, estimada Olga, pues muy interesante lo que nos ha contado en este programa, y bueno, muy interesante también tener estas miradas que nos llenan de complejidad la historiografía colombiana. El año pasado también tuvimos una conversación muy interesante alrededor del libro Regeneración o Catástrofe, y nos brindó también un relato más complejo sobre la figura de Rafael Núñez. Y bueno, muy interesante hoy poder haber hablado de Gabriel Turbay. No me queda nada más que agradecerle por haber participado en nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Kevin. Bueno, muy bien. Escucharé, claro que sí, el programa de Daniel, me imagino que fue con Daniel Gutiérrez. Sí. No lo he oído aún, pero excelente seguir estas conversaciones de historia. Hay que hablar más de historia. Apoyo 100% este tipo de iniciativas.
Sí, fue con el profesor Daniel Gutiérrez, que estuvo en el Archivo General de la Nación y también en otro episodio de nuestro programa La Memoria de la Nación, hablando sobre la imagen de Rafael Núñez. Bueno, muchísimas gracias también a todas y todos nuestros oyentes por acompañarnos en este programa del día de hoy. De esta manera llegamos al final de La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este nuevo episodio. Hasta pronto. El continuismo es una enfermedad de la solidaridad política, una deformación antidemocrática de la necesaria alternabilidad en el ejercicio del mando dentro de un mismo régimen, un vicio de los partidos en decadencia.